Bueno, muchas gracias a mis queridos CM1E por este video de resumen. ¿De qué vamos a hablar? De la comprensión de lectura. Es hiper importante, chiquis. Claro que leer expresivamente es bueno. Claro que recitar es importante. Copiar. Todo este tipo de dispositivos son muy buenos. Pero comprender es el todo de la cuestión. Comprender es tremendamente importante porque a través de la comprensión nosotros podemos crear también nuestro propio punto de vista y nuestro propio criterio, como lo vamos a ver. ¿Empezamos? Sí. 1. ¿Quién me dice? Señora. Faire un survol. Básicamente, ¿qué es faire un survol? Faire un survol es observar en términos generales. Señora. Mirar el título, el autor, el ilustrador, las páginas y la organización. Es simplemente observar. Cuando les propongan un artículo, un documento, un libro, una historia, una novela, un bande dessinée, no empiecen directamente a atacar la lectura. Desen la oportunidad de observar cómo está organizado el libro o el texto, cuántos párrafos tiene el texto, o si viene dividido en capítulos. ¿Tiene un índice, una tabla de contenido? De pronto hay un glosario, un glossaire, un vocabulaire, señora. El glosario es más o menos como un diccionario, solo que de palabras del libro. Específicamente del libro, que de pronto no son fáciles de comprender, y uno empieza a leer el libro inadvertidamente y dice, oh, qué palabra tan difícil. Mira en la parte de atrás, puede que exista un glosario. Todo este tipo de información lo que nos van a permitir es abrir un poquito la mente para saber qué nos vamos a encontrar. ¿De acuerdo? Sí. Número 2. ¿Quién me ayuda? Señor. Réfléchir. Réfléchir. Es très important, réfléchir. No se trata de adivinar. No es adivinar. Réfléchir sur quoi? No. ¿De qué trata? Sé algo del tema que podré encontrar. Es simplemente hacerse una imagen anterior, previamente a leer el libro, a leer el texto, a leer el artículo. No es adivinar, como les decía. Se trata un poquito más de intuir a partir de esta observación. Ni siquiera hemos empezado a leer, ni siquiera hemos empezado realmente a atacar la lectura y ya podemos en estos 2 pasos tener una idea. Y es tremendamente importante, porque les cuento que ustedes en su mente, en su corazón, en sus experiencias, tienen un montón de conocimientos. Si leyésemos, por poner cualquier ejemplo, vamos a leer, por ejemplo, La María, un libro muy famoso de literatura colombiana, de un escritor colombiano, judío colombiano, que se llama Jorge Isaacs. La María, ¿alguien lo ha leído? No. Seguramente no. ¿Alguien conoce el autor Jorge Isaacs? No. ¿De qué habla La María? No sabemos. ¿Qué podría ser? Señora, ¿Y una niña? una niña, María. Una señora. una señora que se llama María, Una señora que se llama María es mexicana. puede ser mexicana, Una abuela. una abuela, De pronto es la mamá que cuenta la historia. la mamá que cuenta la historia, Pues una señora que cuenta una historia, pero también está dentro de la historia. que también está dentro de la historia y es quien narra la historia. Es decir, que puede haber un montón de ideas previas y no necesariamente vamos a acertar o vamos a adivinar, o sea, yo tenía razón, porque no se trata de tener razón, se trata de abrir la mente, de movilizar los recursos que ustedes tengan aquí en la mente para facilitar. Cuando llegue la lectura puedan decir, ok, tenía más o menos idea, o ok, esto no era lo que yo esperaba, pero ya su mente está preparada. No ataquen inmediatamente la lectura. Vous faites un survol et après vous réfléchissez. C'est très important. Número 3. Señor. A lire. Et voilà, on se met maintenant à lire. Y hay 2 formas de abordar la lectura. Señor. En voz alta y en silencio. Así es, Ojuela. Voz alta y silencio. ¿Qué logramos con la lectura en voz alta? Señora. La lectura en voz alta es para sentir más sentimientos. Para Como Sacar. Sí, para Señor. Para dar vida. Dar vida al texto. Pues para que todos entiendan lo que estás leyendo. Para que incluso yo mismo escuche. O si estoy leyendo a alguien más lo escuche. Señora. La segunda Lectura. es silenciosa. Tú dijiste que era para hacer como más, no sé, como más privado. Más privado, más íntimo, más mío el texto.
Y ambas lecturas son tremendamente importantes. Tanto la lectura expresiva le da vida al texto, le pone tono, le pone el acento a las expresiones, a las preguntas, a las declaraciones, a las oraciones afirmativas o negativas. Y la lectura silenciosa la conservo para mí, la guardo para mí, la analizo para mí, como si el texto fuera exclusivamente escrito para mí. Señora. La lectura silenciosa también es como si sintieras que ese libro lo hubieras hecho tú. Como si lo hubieras hecho tú, como si de verdad hubiera una conexión. Y es muy importante que estos dos procesos pasen. En términos generales, mínimo vamos a hacer 2 lecturas de los textos. Textos, libros. Giovanni, pero vamos a leer 2 veces un mismo libro. Es lo mejor. Incluso hay expertos en temas de didáctica de lectura y de lectoescritura que dicen que hay que leer 3 veces. Lo que es importante es que ustedes comprendan que hasta aquí, el proceso ni siquiera lo hemos empezado a trabajar como comprensión de lectura. Faire un survol, réfléchir et à lire son 3 pasos tremendamente importantes que nos van a dar suite a une quatrième, une cinquième, une sixième activité, que igualmente son tremendamente importantes. Número 4, Noémie, ¿me ayudas? S'il te plaît? Marcher la lecture. Pardon? Marcher la lecture. ¿Qué dice ahí? Marcher. ¿Qué es que se marcher? ¿Alguien le ayuda? Señor. Es como ver más el texto. Sí, puede ser. Señor. Es como leer, o sea, leer adentro, ¿Como realmente entrar, señora? Como leerlo, pero hacer las acciones que ellos hacen. Señora. Ojearlo. Más que ojearlo, mucho más que ojearlo, porque ya pasamos por aquí. Ya pasamos por el hecho de ojearlo. Señora. Es como abrir un libro y experimentarlo y verlo como es para que... Verlo como es, de muy cerca. Señora. Es como comprender lo que tiene el libro. Comprender lo que nos quiere decir el autor, señora. Es como prácticamente como la comida. Entonces como yo estoy masticando esta comida, yo estoy saboreando esta comida. Oh, sí. Excelente. Es saborear la lectura, es masticar la lectura. Imagínense que ustedes van a almorzar o van a cenar, ustedes no pueden tragar sin antes, porque seguramente les va a caer muy mal. Tienen que masticar la lectura. Y para masticar la lectura hay acciones y hay herramientas. Algunas acciones que podemos hacer. Señora. La tristeza, la rabia. Esos son emociones o sentimientos que se pueden describir aquí en la lectura expresiva. Claro, es importante ponerle ese acento a los personajes del libro, a los personajes del texto, si es que hay. Claro que sí. Pero, ¿cómo puedo yo marcher la lectura? ¿Cómo puedo yo trabajar la lectura? Señor. Con acciones. ¿Qué tipo de acciones? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué podríamos hacer? Pues una acción es leer para poder hacerlo. Y si no llegásemos a entender algo. Si no llegamos a entender algo, buscar o tratar de comprender. Bueno, acciones. Buscar. Vamos a buscar. Intentar de comprender. ¿Pero buscar qué? Señora. Buscar en nuestra mente. Y si no encontramos en nuestra mente cuando estemos avanzando en la lectura, señor. Buscar lo que dice el libro. Lo que significan las palabras del libro o del texto. Es decir, vamos a trabajar Vocabulario. el vocabulario. Chiquis, el vocabulario es hiper importante. No se puede pasar una lectura por encima sin entender el vocabulario. No es lo mismo entender que no entender. Y puede que suene fácil o redundante, pero realmente a veces no comprendemos algunas palabras y decimos, c'est pas grave, on continue. On peut continuer à lire si on comprend pas les mots? No. C'est imposible. Pourquoi? Parce que c'est compréhension de lecture y necesitamos comprender. Señora. Porque de pronto esa palabra puede ser algo muy importante y si no la comprendes, pues no. Podemos perder parte del sentido del texto. Si yo les hablo de sinónimos, si les hablo de antónimos, todo eso nos va a ayudar a ampliar el vocabulario. Es más,
Si por ejemplo yo quisiera identificar algunas partes del texto, ¿qué podría hacer yo dentro del texto? Si yo quisiera señalar una palabra, incluso una oración, incluso un párrafo, ¿cómo puedo yo trabajar dentro de ese texto? Señora. Yo lo que haría es que lo leería bien veces y después pues intentaría de comprender yo sola. Yo les propongo, antes de intentar comprender, por ejemplo, subrayar. Subrayar palabras que no entienda o que por el contrario son muy importantes o claves para comprender el texto. ¿Qué otra cosa podría ser dentro del texto, señora? Yo lo que haría es que miraría si hay una palabra que es similar a otra y a ver la terminación para ver si forma una palabra como la otra. Funciona con sinónimos, con antónimos, con familia de palabras, si esa palabra es derivada de otra palabra. También podría yo encerrar, ¿ya? Podría yo resaltar, Dibujar. incluso Un signo. podríamos poner signos o dibujos. O colorear. Señora, O sea, es como más o menos tomar nota de lo que... importantísimo, claro que sí, funciona enormemente. Apuntes o notas. Tomar apuntes de cosas importantes, tomar los apuntes como yo los considero. Incluso podríamos también copiar. Podríamos también copiar partes del texto. No todo el texto, porque para eso el texto ya está escrito, pero para poder entender, digamos que algunas partes que para mí son muy importantes, ¿por qué no puedo copiar, dibujar, resaltar, rayar, utilizar signos? Por ejemplo, signos de exclamación si yo considero que hay algo importante. Una X si de pronto hay informaciones que no son tan relevantes para entender el texto. Ahora, esas son las acciones, las herramientas. Ojo que aquí hay una parte muy importante y necesitamos, como estudiantes, como gente que se está preparando, hacer uso de esa herramienta. Y hay, digamos que, dos tipos de herramientas y ambas son importantes. Hay una herramienta que es muy, muy vital y es, vamos a ponerlo aquí, preguntar a los otros. Miren que para entender una lectura, cuando yo tenía vuestra edad, cuando era así chiquitín, pues hombre, qué tío Google ni que nada, no había. Sí. Recurríamos por lo general a los demás. Y esa pedagogía dialogante, ese discurso, ¿tú sabes lo que significa? ¿Tú tienes alguna idea? Mira, no entiendo esta parte. Ese tipo de cuestionamientos funciona enormemente unos con otros. Porque estamos recurriendo directamente al tío Google. Y no es que esté mal, pero de pronto la respuesta o una pista de la respuesta está sentada a su lado. De pronto mi compañerito, mi pequeño colega al lado, sabe lo que yo estoy intentando buscar. De pronto mi pequeño compañero, mi colega no sabe. De pronto mis padres en casa, mi abuelo, mi tío, mi hermano mayor lo sabe. De pronto no lo saben ni mis colegas o mis pequeños compañeros de clase o mis padres. Lo sabe Jerome, o lo sabe Giovanni, o lo sabe otra persona a la que podemos acudir. Chiquis, con esto que les estoy diciendo, las personas seguimos siendo importantes. Los seres humanos, preguntarle a la gente, sigue siendo importante. Sigue siendo una fuente de conocimiento, de información. Es una herramienta tremendamente útil para ayudarnos a entender. Ahora, en últimas, tenemos otro tipo de herramientas. Señores, El diccionario. el DICO, claro que sí. Dictionnaire, c'est important. Il faut, pourquoi pas, il faut aller chercher dans les dictionnaires. Claro que sí, sigue siendo una herramienta y está ahí. Señor. El glosario. Hombre, si hay un glosario en el libro o incluso si hay otros libros que puedan tener la información, hagamos esa búsqueda. No es tan malo ni es tan grave poder acudir o recurrir a otros libros. Señora. Pues yo sé que no es muy evidente, estamos hablando, pero Google también es una herramienta. Mira,
que es una verdad a voces. El que diga que no ha buscado alguna información con el tío Google o cualquier otro buscador de información, miente, porque es casi que impajaritable pasar por la tecnología, por los buscadores, para encontrar alguna información que necesitamos. Para comprender un texto, esa es una tremenda herramienta. Pero no solamente Google como buscador, sino todo tipo de aplicaciones de diccionarios en línea o de búsqueda de palabras. Por ejemplo, uno muy bueno es el diccionario de la RAE, de la Real Academia Española de la Lengua, ¿ya? En donde podemos encontrar significado de palabras, podemos encontrar sinónimos, antónimos, etcétera, etcétera. Señor, ya pasamos por ese proceso. Recuerda que una de las primeras cosas que hacemos es movilizar esos recursos mentales. Y finalmente, si no los encontramos allí, vamos a fuentes, digamos, externas. Vamos a otro tipo de fuentes. Prioricemos las personas. Hablar con los demás es bien importante. Y si no, pues hay herramientas que nos van a permitir por lo menos darnos pistas si la respuesta no es exacta. Si no encontramos lo que queremos exactamente, nos va a dar un montón de información que seguramente nos puede servir. Número 5, Tatán, ayúdame. Et voilà. Aquí preguntamos y respondemos. On fait des questions et des réponses. Soi-même ou avec des autres. Con uno mismo o con los demás. El objetivo aquí básicamente es poder responder aspectos puntuales de la lectura. Poder saber cosas que ya debo entender después de haber hecho este proceso de trabajar, de leer, de reflexionar y de observar. Vamos a capturar información. Y aquí vamos a hacer una distinción muy grande. Los textos, los libros, los relatos, los cuentos, incluso las lecciones que se les dan, que ustedes reciben, básicamente tienen una idea principal o central. La idea principal es allí donde queremos llegar. El sentido, digamos que la esencia de los textos, en donde estemos leyendo, trabajando, la lecture, es para poder obtener la idea principal. Y alrededor de la idea principal, pues habrá diferentes ideas secundarias o satélites. Ideas secundarias, que son muy importantes. Porque las ideas secundarias van a explicar, van a apoyar o van a dar ejemplos sobre la idea principal. El objetivo siempre será identificar la idea principal y las ideas secundarias. Es más, les voy a decir, en algunos textos hay información que no es totalmente relevante, que de pronto no nos sirve específicamente para obtener la información que buscamos o que queremos. Está ahí solamente para embellecer el texto, para, digamos, hacerlo más bonito, e incluso, como dice Quinterito, hay información que es falsa, hay información que lo único que tiende es a confundirnos, y esto pasa mucho en las lecturas en internet. Y aquí tenemos que, poco a poco, ganando experiencia, comprender dónde está la idea principal, dónde están las ideas secundarias, cuáles son las ideas no tan relevantes y qué es lo que realmente no nos sirve, no nos importa, no es para nosotros. Y el juego de question-réponse lo podemos aplicar, ustedes ya saben, básicamente con una serie de preguntas que son muy puntuales, como por ejemplo, ¿quién? ¿Cuándo? El cuándo, ¿Cómo? el cómo, miren qué importante, ¿Dónde? el dónde, ¿Cuándo? cuánto, ¿Por qué? el por qué. La causa es un por qué y la consecuencia, ¿Para qué? el para qué. Y es responder estas preguntas seguramente les va a dar la información que necesitan. Intenten hacer esto luego de todo este trabajo y van cada vez a tener más certezas en cuanto a la comprensión de lectura. Finalmente, y es el objetivo de todo esto, porque aquí estamos es comprendiendo, intentar comprender la información que nos llega, ¿saben? Cómo discriminar lo que nos sirve de pronto de lo que no es tan importante, y así vamos a ir al número 6. ¿Quién me ayuda? Mademoiselle.
Mon point de vue. Mi punto de vista. Rubén. El punto de vista es argumentar, decir, interpretar, criticar y proponer. Esto es un ejemplo porque pueden ser muchos más. Pero es este el objetivo y lo que hace que ustedes vayan adquiriendo un real criterio sobre lo que leen, sobre lo que aprenden, sobre lo que escuchan, sobre lo que interactúan con los demás. Tener su propio punto de vista. Me gustó, no me gustó, me sirvió, no me sirvió, se aplica, no se aplica. Es decir, crear un punto de vista propio que por eso se llama mon point de vue, porque es solamente de ustedes. De esa manera podrán argumentar o deducir, interpretar, criticar e incluso proponer alternativas o soluciones diferentes a lo que han trabajado. Por favor, no empiecen por aquí. No empiecen por aquí. Porque, a ver, ¿quién va a tener más información? ¿El que hizo esto o el que no lo hizo? El que hizo eso. ¿Quién va a tener más argumentos para defender una idea? ¿El que hizo esto o el que no lo hizo? El que lo hizo. ¿Quién va a tener un mejor vocabulario para expresarse? ¿Quién hizo esto o el que no lo hizo? El que lo hizo. Y parece lógico, ay, pues Giovanni, obviamente el que lo hizo, pero esperen, muchas veces somos ligeros, incluso algunos adultos, y empezamos a expresar nuestro punto de vista sobre todo y para todo, sin haber de pronto ni siquiera observado la situación, el libro, el acontecimiento, sin haber ni siquiera pensado si yo tenía conocimientos o si sé de qué se va a tratar, sin ni siquiera haber abordado una lectura expresiva o silenciosa, sin haber trabajado la lectura, sin haber hecho algún juego de preguntas y respuestas y finalmente ahí sí poder dar un punto de vista con un mejor criterio, con más elementos reales para poder responder a esto, a la comprensión de lectura. Claro que ustedes están peques, pero no tan peques, ¿eh? Ustedes ya son niños grandes, son niños de ciclo 3, CM1, après CM2, après 6e, y ahí todo cambia. Y esto les va a ayudar un montón para que puedan abordar las lecturas de una forma mucho más procedimental, sabiendo cómo atacar, qué aspectos hacer. No necesariamente tendrán que aplicar todo esto todo el tiempo. Con la experiencia, con el mejoramiento del vocabulario, con la práctica, puede que para ustedes esto sea mucho más rápido, pero por el momento desen la oportunidad de trabajar así. Faire un survol, réfléchir ce que vous avez observé, vous vous mettez à lire, après vous mâchez la lecture, vous travaillez les textes, après vous faites un peu un jeu question-réponse, et finalement vous donnez votre point de vue, vous créez votre point de vue. ¿Están de acuerdo con esto? Sí. ¿Creen que les puede servir? Sí. ¿Vamos a trabajar en ello? Sí. Chiquis, ¿se dan un aplauso? Genial, gracias.